Misioneros en Sudamérica. Pioneros del Adventismo en Latinoamérica. Capítulo 11, Walter Schubert. La llama que encendió el fuego. La sala T3 del edificio de aulas de la Facultad de Teología, en la Universidad Adventista del Plata, lleva el nombre de Walter Schubert. Si se tiene en cuenta su perdurable influencia sobre los ministros sudamericanos, la designación parece adecuada. En una biografía manuscrita sobre el ministerio de Walter Schubert, escribió Walter E. Murray, la contribución significativa de Walter Schubert a la evangelización pública para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica se recordará por mucho tiempo. Por más de 4 décadas Walter Schubert desarrolló un ministerio exitoso y produjo una verdadera transformación con resultados extraordinarios. De ese modo lo consideró Salim Japas, así como nosotros lo visualizamos. Schubert, por la providencia de Dios, llegó a ser protagonista, quizá no el único, pero sí la llama que encendió el fuego para un nuevo y vibrante evangelismo, y el punto de partida de la gran explosión adventista en América del Sur. El sólido fundamento familiar. Walter Schubert, el mayor de 5 hermanos, nació en Bremen, Alemania, el 8 de diciembre de 1896. Su padre, George W. Schubert, fue un ministro metodista hasta su acercamiento definitivo al adventismo. En ese tiempo su decisión significaba abandonar una iglesia prestigiosa para hacerse miembro de una secta minoritaria. Por medio del estudio personal de la Biblia había descubierto el sábado y otras doctrinas, cuando encontró en una pensión un libro adventista que lo conectó con la denominación. La lectura de Bible Readings for the Home Circle confirmó sus convicciones. Renunció a la iglesia metodista y se unió a los adventistas. Se desempeñó como colportor, como ministro y evangelizador de éxito. Fue presidente de asociación en Alemania, de la Unión Central Europea, de la División de Europa Central y secretario de la Asociación General en 2 oportunidades. La que llegaría a ser la madre de Walter, en su juventud se había trasladado con su familia paterna a los Estados Unidos. En ese país adoptó las creencias adventistas y se dispuso a compartirlas. La providencia divina la condujo a Alemania como instructora bíblica, al equipo evangelizador de George W. Schubert. Juntos formaron un hogar cristiano caracterizado por el afecto y el respeto. En el ámbito de esta familia cristiana, Walter participó de gratos momentos cotidianos de recogimiento y adoración a Dios. El hogar era un santuario y una escuela donde se impartían lecciones vitales de obediencia, orden y cortesía. Nunca faltaban las historias bíblicas contadas por el padre o la madre, así como las historias de los misioneros que trabajaron en el África y en otros lugares. Walter soñaba con ser uno de ellos. La Biblia y los libros de Elena G. de White fueron las bases primordiales sobre las cuales trataron de construir sus vidas. No faltaron las lecciones de música en las que Walter aprendió a tocar el violín y el piano. Los niños cooperaban con las tareas del hogar, según el trabajo asignado. Entre otras cosas, Walter debía lustrar todos los zapatos los viernes a la tarde. Cuando Walter cumplió 14 años, su padre lo llamó aparte para hablar con él respecto a su relación con la iglesia. Bien, hijo, tú estás al tanto de las creencias de las 2 religiones, la luterana y la adventista. Para tu propio bienestar espiritual sería bueno que escojas una de las 2. Te doy libertad de elegir. Recuerda, sin embargo, hijo, que cualquiera sea tu elección, siempre serás mi amado hijo, aun si tú eliges una creencia contraria a mi propia convicción. El respeto que su padre tuvo hacia su libertad lo impresionó y lo movió a ser un adventista del séptimo día. Su bautismo, junto al de otros 15 conversos, debió administrarse en secreto, debido a las restricciones que las sectas sufrían en ese tiempo. El largo camino hacia el ministerio. Los Schubert deseaban para sus hijos una sólida educación cristiana, de modo que Walter se dirigió al Colegio Adventista de Newbold en Inglaterra, luego de completar sus estudios secundarios en Alemania. El estallido de la Primera Guerra Mundial llevó a los Schubert a pensar que Walter debía dejar Europa para emigrar a las colonias alemanas de la Argentina hasta el término del conflicto. Temían que Walter fuera convocado en poco tiempo al servicio militar obligatorio. Su arribo al país se produjo en algún momento del año 1914. Con todo, su vida en el nuevo continente tampoco habría de ser sencilla, especialmente al comienzo. Debió trabajar duramente durante largas horas para poder subsistir.
Por 3 años trabajó en las plantaciones de maní. Su fidelidad en la observancia del sábado le impidió desempeñarse en otras tareas. Sobrellevó el rigor y la soledad con las promesas del Salmo 34. En su momento más difícil, el cielo acudió en su ayuda. Walter caminaba por las calles polvorientas de un pueblo del norte argentino. Se encontraba sin dinero, con hambre y sin amigos a los que acudir, cuando le pareció escuchar una voz que le decía: «Ve al correo que allí hay una carta para ti». Con tan pocos conocidos, dudó de que eso pudiera ocurrir. De todos modos, se dirigió al correo y se encontró con una carta y un cheque. El hermano Ernesto Rouscher, un adventista de Crespo, provincia de Entre Ríos, se había enterado de su situación y lo estaba invitando a trabajar con él. Buscó un lugar apartado y se arrodilló para agradecer a Dios por su cuidado. Comenzó de esa manera un tiempo mejor. Walter Schubert se inició en la obra adventista como docente. Por 3 años fue maestro en una escuela rural en la localidad de Seguí, provincia de Entre Ríos. Su salario era pequeño, pero Walter se sentía contento. Durante los recesos del verano trabajó como colportar en Buenos Aires. Después de su paso por la enseñanza, Walter Schubert fue llamado a trabajar como ayudante en las oficinas de la Asociación Chilena. Allí lo aguardaban las más diversas tareas. Llevaba y traía la correspondencia, entregaba publicaciones a los colportores y luego fue director de todos los departamentos. Al mismo tiempo participaba con entusiasmo en las actividades misioneras de la Iglesia. Sin embargo, bullía en su interior el deseo de ser un ministro, como lo había sido su padre. Walter compartió su postergado sueño con otros, sin recibir demasiadas muestras de aliento, en buena medida por su hablar defectuoso. Mientras trabajaba en la Asociación Chilena conoció a su futura esposa, la señorita Mera Balada, persona clave en el éxito de su ministerio futuro. El llamado a la obra pastoral y evangelizadora lo llenó de entusiasmo y alegría. Algunos menearon la cabeza y dijeron: «Será un fracaso». Lo aguardaban la iglesia de Valparaíso, Chile, que se reunía en un local alquilado y otras 2 congregaciones pequeñas. Trabajó arduamente visitando los hogares y ofreciendo estudios bíblicos. Probó nuevas formas de atraer a las personas y mantener su interés. 3 años después, la membresía se había triplicado. Su destino para los siguientes 3 años fue Santiago, la capital de Chile. Con estudio y oración, creatividad y trabajo, fue descubriendo maneras renovadas de conducir a la gente al Señor. Creció la membresía y se organizaron nuevas iglesias. Más de 100 personas fueron bautizadas en una sola de sus campañas. Por otros 4 años fue presidente de la Asociación Chilena, sin dejar de realizar anualmente varias campañas de evangelización. A veces condujo 2 series simultáneas, con sendos grupos de instructores bíblicos, predicando 3 noches en cada lugar. Sus planes y métodos se extendieron a toda la asociación. Un nuevo tiempo para la evangelización. Llegó el tiempo de volver a la Argentina y Schubert aceptó el desafío de combinar la administración con la evangelización. Presidió el amplio territorio de la Asociación Argentina Central, con sus grandes centros urbanos. En sus días se inauguró un hermoso templo en Rosario, provincia de Santa Fe, y se organizaron campañas de evangelización en esa ciudad, así como en Córdoba y Paraná. El blanco de 50 conversiones para la ciudad de Córdoba parecía muy ambicioso, pero por la gracia de Dios se bautizaron 51 personas. 2 años después, Schubert procuró realizar el mismo trabajo en la Asociación Bonaerense. En ese campo condujo ciclos de evangelización cada año y levantó nuevas iglesias. El desafío de evangelizar la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores puso a prueba sus mejores intenciones. Allí los tradicionales métodos protestantes de evangelización de los misioneros norteamericanos y europeos no parecían dar resultado. Una y otra vez la entonación de himnos, las oraciones y las ofrendas que se introducían desde el comienzo de la campaña espantaban al público y atentaban contra el esfuerzo. Definidamente, los ciclos de evangelización con el formato de un culto protestante no darían los resultados esperados. Los asistentes no solo se sentían incómodos, sino temerosos y hasta culpables de encontrarse en un lugar así. De esa coyuntura desfavorable habría de surgir una metodología que cambiaría la evangelización en América del Sur, América Central y en diversos países del mundo.
El momento de quiebre ocurrió en la iglesia de Palermo, en el centro de Buenos Aires, poco después de la llegada de Schubert. Concurría a esa iglesia una hermana de ascendencia italiana, llamada Ermingilda di Loungi. La mujer tenía el intenso deseo de traer a sus familiares a las reuniones. 7 u 8 de ellos asistieron a la primera sesión, pero se negaron a continuar, por miedo a estar cometiendo algún grave pecado. La hermana decidió hablar con el predicador. Su comentario fue breve y al punto. Pastor Schubert, ¿por qué usted pide a las personas que practiquen nuestras creencias religiosas antes que ellos sepan lo que incluyen nuestros principios? ¿Por qué no conduce las reuniones en la forma de una conferencia, como hacen los profesores de las universidades, eliminando los cantos congregacionales, las oraciones y las ofrendas? Si usted necesita dinero para sostener las reuniones, dígalo, y yo lo ayudaré. Las decididas palabras de la señora Loungi produjeron un impacto perdurable en la mente de Schubert. Esa noche el predicador no pudo dormir. Aquellas ideas se parecían a las que él mismo había abrigado por algún tiempo. Celebrar conferencias sobre temas de interés, acercarse a la gente en su propio terreno hasta ganar su confianza, parecía una excelente manera de comenzar. Schubert y sus colaboradores se vieron compelidos a presentar las enseñanzas de la Biblia con más simpatía, cuidado y paciencia que antes. Sabían que era mejor encender la luz de la verdad que condenar meramente el error. El Espíritu de Dios se encargaría del resto. Entonces, por primera vez, los predicadores adventistas sudamericanos comprendieron la necesidad de adaptar su metodología a las peculiaridades de la cultura latinoamericana. La junta directiva de la asociación autorizó a Walter Schubert a realizar un plan piloto en el barrio de la Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivían unos 35 adventistas. Schubert contó con el apoyo decidido del pastor Daniel Hammerly Dupuy, quien se transformó en presidente de la junta patrocinadora de conferencias. La presentación del orador estaría precedida por una selección de música clásica, los himnos, las oraciones y las ofrendas se introducirían paulatinamente y los temas iniciales tratarían sobre la familia, la felicidad y los problemas mundiales. Luego se presentarían las verdades vitales de la Biblia. Schubert debió reorganizar toda su estrategia. Ya no comenzaría la campaña con la presentación de las profecías de Daniel, sino con temas acerca del hogar y de la sociedad. No trataría de confirmar la confianza en las Escrituras mediante la interpretación de las profecías, más bien procurad que la gente notara la capacidad de la Biblia para resolver los problemas sociales y contestar inquietudes personales. Las profecías se introducirían más adelante. Sus temas siguieron un orden que Schubert llamó lógico-psicológico. Se alquiló un teatro con 400 asientos y se lanzó la propaganda. La primera noche se ocuparon todos los asientos y unas 100 personas debieron permanecer de pie. La conferencia de Schubert sobre el secreto de la felicidad fue interrumpida varias veces por los aplausos de los presentes. Mucha gente se acercó al final para saludar al orador y unas 20 personas se anotaron para tener entrevistas personales. Recién en la quinta conferencia se oró por primera vez. Más de 50 personas fueron bautizadas al finalizar la campaña, las que dieron origen a la iglesia de la Liniers. A partir de esta experiencia exitosa, Schubert fue desarrollando un nuevo estilo de evangelización. Sus extensas campañas de 3 o 4 meses no estaban desprovistas de atractivo y espíritu positivo. Atendió constantemente a las personas que procuraban su consejo para enfrentar sus problemas personales. En busca de una mejor preparación, Schubert tomó lecciones particulares sobre lenguaje y asistió por 3 años como oyente a clases sobre sociología, psicología e historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Lo mismo haría en la Universidad del Potomac, en Washington, D.C. Durante todo su ministerio se preocupó por aprender más para servir mejor. En todo ese tiempo no dejó de trabajar en la administración y la evangelización de la Asociación Bonaerense. 10 años después del comienzo del ministerio de Schubert en Buenos Aires, Palermo dejó de ser la única iglesia con edificio propio. Surgieron otros 4 templos y 6 congregaciones alquilaban sus lugares de reunión. Los cambios que revolucionaron el evangelismo en Sudamérica e Interamérica comenzaron solo tentativamente en Argentina con Walter Schubert. A partir de Schubert, el énfasis de la evangelización adventista estuvo en las grandes ciudades.
Ya no era suficiente continuar con el trabajo en zonas rurales o en pequeñas aldeas. Schubert entrenó a otros predicadores latinoamericanos en los nuevos conceptos acerca de la evangelización. En cada campaña funcionaba una escuela teórica y práctica que impartía sus clases en horas de la mañana. Se evaluaban las dificultades y se ocupaba tiempo en la oración. Como Walter Murray lo expresó, la cooperación con la providencia divina fue la esencia de su predicación y visitación. Muchos pastores que pasaron por este programa de preparación sirvieron ampliamente en Sudamérica. Los planes ensayados alrededor de 1930 por Schubert fueron adoptados por muchos otros ministros en los años 40. En muchos casos, la evangelización urbana duplicó sus resultados en diversos países de Sudamérica. Como lo expuso adecuadamente Salim Japas, el pastor Schubert se dejó arrastrar por su ideal misionero y Dios le dio la victoria. De Sudamérica al mundo. Con el tiempo, Schubert fue llamado a trabajar por los pastores como el primer secretario de la Asociación Ministerial de la División Sudamericana. De esa manera, continuó utilizando la metodología que había desarrollado por 18 años como evangelizador y administrador en Chile y Argentina, durante los siguientes 8 años, en todo el territorio de la División Sudamericana. En la década de los 50, Schubert siguió perfeccionando su metodología. A veces dirigía 2 ciclos de conferencias simultáneamente en una ciudad. Incorporó profesionales del área de la salud a su equipo de evangelización, para ofrecer conferencias médicas. Otras veces sumó a sus conferencias públicas una transmisión radial diaria. Lo cierto es que tanto Schubert como los evangelizadores que él había preparado predicaron en casi todas las grandes y pequeñas ciudades de la división sudamericana. Pueden recordarse aquí algunas de sus grandes campañas de evangelización. En el ciclo de conferencias de San Pablo, Brasil, en 1952 se consiguieron más de 1000 direcciones de personas interesadas en estudiar la Biblia y se vendieron 400 ejemplares de las Escrituras. Entre otros ciclos significativos se desarrollaron campañas en Mendoza, Argentina, Montevideo, Uruguay, Valparaíso, Chile, Guayaquil y Quito, Ecuador, Porto Alegre y Río de Janeiro, Brasil, La Habana, Cuba y Milán, Italia. Tal vez las más inspiradoras para el predicador fueron las campañas de Arequipa, Perú y Manaos, Brasil. Walter Schubert inspiró a toda una generación de pastores y evangelizadores. Algunos de ellos pueden mencionarse seguidamente. Alcides Campolongo desarrolló un amplio ministerio de evangelización en la ciudad de San Pablo, Brasil. 3 evangelizadores sudamericanos, Arturo Smith, Carlos Ashlimin y Salim Japas habrían de llevar las nuevas ideas a Interamérica. Ellos organizaron campañas en Cuba, República Dominicana, México y Colombia, entre otros lugares. De esa manera, la influencia de Schubert llegó a casi todos los países de Sudamérica e Interamérica. Además de Schubert, otros 2 evangelistas sudamericanos se unieron también a la Asociación Ministerial de la Asociación General. Arturo Smith se trasladó a Washington en 1975 y Carlos Ashlimin se les unió en 1985. En sus últimos 8 años de servicio, Walter Schubert fue elegido secretario asociado de la Asociación Ministerial de la Asociación General. Hasta su jubilación tuvo el privilegio y la responsabilidad de llevar las estrategias que hablan favorecido la evangelización en las divisiones sudamericana e interamericana a diversas regiones del mundo. Al momento de su retiro había servido al Señor y a la Iglesia por 46 años. Una mirada retrospectiva. Walter Schubert debe ser recordado como un pionero y un maestro de la evangelización adventista. Salim Japas escribió sobre él: si hemos de ser consecuentes con la verdad histórica tendremos que admitir que Walter Schubert fue uno de los evangelistas más arriesgados y comprometidos. Con todo, Schubert no era un superhombre. Cargó con sus limitaciones, sufrió las debilidades humanas y enfrentó el desaliento. Muchos pensaron que nunca podría predicar en público por ser una persona tartamuda. Con persistencia, apoyado en la voluntad de hierro y en la continua oración, su defectuosa comunicación, en lugar de ser un impedimento, se transformó en un atractivo para los oyentes. El pastor Salim Japas recordó en su edad madura la visita de Walter Schubert al hogar de sus padres, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, cuando él tenía solo 17 años. Schubert, de poco más de 40 años, era alto, delgado, de porte y maneras distinguidas.
Vestía un sombrero elegante y llevaba un bastón en su mano derecha. Hablaba con acento alemán, con un tartamudeo mal disimulado. Schubert se vio tentado al menos una vez a dejar el ministerio para librarse de las limitaciones económicas y emocionales de un predicador. Se sentó una mañana para escribir su renuncia, pero cuando salió para entregarla encontró a su esposa con los brazos abiertos, impidiéndole la salida. Amera le dijo, no te dejaré salir hasta que me prometas que no abandonarás el ministerio. Yo me casé con un ministro y quiero que ese hombre llamado Walter Schubert continúe siendo un ministro de Dios. Las lágrimas de aquella mujer cristiana pudieron más que el desánimo y Walter renovó su promesa de lealtad al Señor. Muchos podrían pensar que Schubert gozaba de gran fortaleza física. Nada más lejos de la realidad. Acerca de sus dificultades de salud, escribió, durante los 46 años que tuve el placer de trabajar en la causa que todos amamos, o sea la obra de Dios, pocas veces me he sentido completamente sano. Tuve que realizar mi trabajo mayormente como enfermo y tuve que exigirme constantemente, casi contra la razón, a trabajar, sobre todo al realizar esfuerzos públicos, pero con todo, el Señor me sostuvo a través de todos estos años. 17. Es posible también que Schubert se sintiera un tanto chasqueado cuando, tras largos años de servicio en la Unión Austral, el Congreso eligió al pastor Alfredo Aschlimin para la presidencia. No sospechaba entonces que lo aguardaba una más amplia esfera de acción en la división sudamericana y en la Asociación General. El pastor Walter Schubert, guerrero de Dios en la predicación sudamericana, falleció el 29 de octubre de 1980 en Loma Linda, California, Estados Unidos. Escribió Daniel Belvedere en su necrología, su esposa, su hija, sus 3 nietos, sus 3 bisnietos y todos sus hermanos en la fe lamentamos el alejamiento temporal de quien fue el pionero de la evangelización pública en Sudamérica.